Hoy disfrutamos de comodidades modernas como agua corriente, calefacción central y comida fácilmente disponible, pero intenta imaginarte de vuelta en la Edad Media, sin tecnología, sin supermercados, sin atención médica. Hambre, guerra, enfermedades e inviernos helados eran el día a día. La gente de entonces no tenía planes B, ni herramientas modernas y sin embargo sobrevivían. ¿Cómo era eso posible? Desarrollaron métodos simples y robustos que hoy sorprendentemente vuelven a ser relevantes. En este video revelamos El Olvidado, un manual de supervivencia que mantuvo con vida a personas comunes en una época aparentemente imposible. Quédense atentos, porque una de estas técnicas también podría salvar tu vida. El agua era el recurso más importante para los campesinos medievales. Sin tuberías ni plantas de filtrado, tenían que aprovechaban cada gota de lluvia. Las casas con techos de paja o tejas de madera eran no solo refugios, sino sistemas de recolección de agua cuidadosamente planificados. Durante un aguacero, canaletas de madera o barro dirigían el valioso líquido hacia barriles o grandes jarras de barro, pero antes de que el agua fuera potable, debía ser purificada. Hojas, telas o musgos servían como filtros naturales para atrapar la suciedad gruesa. Especialmente en regiones frías, los campesinos usaban pozos de agua subterráneos, revestidos con cera o barro. Las fosas eran frescas, oscuras y tranquilas, condiciones perfectas, la proliferación de algas y bacterias. Viel sammelte man es sorgfältig, diese wertvolle Ressource optimal zu nutzen. Ausente, recurrían a estas reservas, cuidadosamente racionadas y nunca despilfarradas. La importancia del agua iba más allá de solo beber. Se utilizaba para cocinar, limpiar, remojar granos e incluso para fabricar cerveza. Incluso el agua de lavado usada se le daba una segunda oportunidad para regar plantas o limpiar herramientas. El despilfarro era impensable. Pueblos enteros a menudo se construían de manera que el agua de lluvia fluyera hacia depósitos comunitarios, de los cuales todos se abastecían. Esto no solo fomentaba la comunidad, sino que en regiones con escasez de agua, imprescindible. Hoy en día, comunidades autosuficientes y constructores ecológicos están retomando exactamente estas técnicas. Techos inclinados, sistemas de gravedad y métodos de limpieza natural están experimentando un renacimiento. Aparentemente, los campesinos medievales descubrieron soluciones hace siglos que hemos olvidado en nuestro mundo moderno. La madera era valiosa y escasa en la Edad Media, especialmente en invierno. Los campesinos no podían permitirse usarla de manera derrochadora, ya que recolectarla, cortarla y secarla significaba un trabajo arduo. Por lo tanto, desarrollaron técnicas para almacenar y compartir el calor en lugar de quemar constantemente nueva leña. El método más sencillo: dormir juntos, familias y a veces también animales. Dormían apretados en pequeños espacios, a menudo incluso en la misma cama. Alfombras densas de paja aislaban del suelo frío, mientras que la ropa y las mantas de lana, pieles y varias capas de lino retenían excelentemente el calor corporal. En zonas especialmente frías, las casas se construían parcialmente en montículos de tierra o pendientes, para die isolierenden Eigenschaften der Erde zu nutzen. Selbst bei starkem Schneefall blieben die Innenräume auf einer stabilen Temperatur. Kühl im Sommer, überraschend warm im Winter, doch sie heizten nicht unbedingt ganze Räume, sondern lediglich die Schlafstätten. Steine wurden im Feuer erhitzt, in Tücher gewickelt oder in Tontöpfe gelegt und ins Bett gestellt. Diese Wärme hielt stundenlang, sin necesitar leña adicional. Las paredes de barro y paja impedían las corrientes de aire. Las puertas se aislaban con pesadas cortinas y cada detalle contribuía a retener el calor. En la Edad Media, los campesinos no podían permitirse derrochar valiosa leña para cocinar. Por eso desarrollaron métodos ingeniosos, con el menor uso posible de combustible. El corazón de muchos hogares era el horno de barro, que almacenaba el calor de un pequeño fuego y luego lo emitía lentamente durante horas. Una vez extinguido el fuego, el calor residual del horno era suficiente para hornear pan, hervimientos o secar hierbas y frutas. Algunos hornos estaban además aislados con paja o ceniza para retener el calor durante más tiempo. Cocinar estaba cuidadosamente planificado. Tan pronto como el horno alcanzaba su temperatura más alta, se usaba para hornear y asar rápidamente. Después, se colocaban dentro estofados y sopas que hervían a fuego lento durante horas. Finalmente, se aprovechaba el calor residual para secar hierbas o frutas, de modo que realmente no se desperdiciara energía. Cocinar no era solo individual, sino que a menudo también se organizaban de forma comunitaria. Varias familias se reunían en un común horno o en un fogón y preparaban juntas grandes cantidades de comida. Esto no solo ahorraba combustible, sino que también reducían el humo y fortalecían la comunidad social. Quien
Quien no tenía un horno usaba técnicas alternativas como agujeros en la tierra. Aquí se colocaban piedras calientes en un hoyo revestido con hojas, se ponían los alimentos encima y todo se cubría cuidadosamente. Estos hoyos aprovechaban el calor almacenado. Sobre muchas horas los alimentos se cocinan lentamente, una técnica que casi no requería combustible adicional. Equivalentes modernos a estos métodos como cocinas térmicas o estufas Rocket están ganando nuevamente popularidad, especialmente entre expertos en supervivencia y Grünenbauern. Los campesinos medievales no podían vivir solo de sus pequeños campos. Cuando las cosechas fallaban o el invierno comenzaba antes de lo esperado, el conocimiento de las plantas silvestres salvaba su sobrevivir. Recolectar no era una actividad de ocio, sino un conocimiento vital que se transmitía de generación en generación. Hierbas silvestres como la ortiga, la acedera, el diente de león y el ajo de oso eran a menudo una parte importante de su dieta. Las ortigas les proporcionaban hierro y vitamina C, mientras que la acedera mejoraba el sabor de los alimentos y aportaba nutrientes valiosos. Diente de león, comestible desde la raíz hasta la flor, se usaba en ensaladas, tés y sopas. Sin embargo, era igualmente crucial saber exactamente cuándo y cómo utilizar estas plantas. Algunas plantas eran comestibles solo en ciertas épocas del año. Otras debían ser procesadas meticulosamente para eliminar las toxinas. Los niños aprendían a reconocer plantas comestibles mediante la experiencia práctica. Apenas había libros y el conocimiento se transmitía en la práctica. Los hongos se consideraban especialmente riesgosos y solo se comían si un aldeano experimentado garantizaba su seguridad. Las plantas se secaban, cocinaban o conservaban para estar disponibles también en invierno. En tiempos de crisis, estas habilidades podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Significa, hoy en día la recolección de plantas silvestres está viviendo un renacimiento, especialmente entre los entusiastas de la supervivencia y los autosuficientes que, de al antiguo conocimiento, una gran parte de la vida cotidiana medieval giraba en torno a conservar alimentos, ya que sin tecnología moderna de refrigeración, el hambre y la escasez eran una amenaza. Por lo tanto, los campesinos desarrollaron diversas técnicas de conservación a largo plazo. La salazón de carne y pescado era especialmente común. Los alimentos se sometían a generosas cantidades de sal, colocados para que die Feuchtigkeit durch die Wärme entweichen konnte. Esto permitió conservarlos durante periodos prolongados. O en graneros bien ventilados hasta que estuvieran completamente secas. Las legumbres como los frijoles o los guisantes se guardaban en bolsas de tela o en jarras de barro herméticas, para que estuvieran disponibles en todo momento. Los agricultores de regiones frías encontraron soluciones particularmente creativas. Allí se usaba nieve o ceniza para almacenar alimentos delicados. Los almacenes subterráneos estaban forrados con arena o paja y protegían las verduras tanto de las heladas como de la putrefacción. La fermentación también era uno de los métodos probados. Métodos. El chucrut o las verduras en escabeche no solo ayudaban en la conservación, sino que también suministraban vitaminas importantes que de otra manera faltarían en el invierno. La supervivencia dependía de no desperdiciar alimentos. Los alimentos no solo se verificaban por su aspecto, sino que se confiaba principalmente en el olfato y experiencia para decidir si todavía eran comestibles. En una época en la que el hambre era una amenaza constante, la conservación de alimentos no solo significaba comodidad, sino una estrategia de supervivencia pura. Hoy en día, los autosuficientes y las comunidades de preparación vuelven a utilizar exactamente estos métodos para ser más independientes de la infraestructura moderna. La atención médica era apenas accesible en la Edad Media. Había pocos médicos y solo en ciudades más grandes. Además, eran caras y a menudo inalcanzables. Los campesinos debían aprender a tratar enfermedades con lo que tenían: hierbas, conocimientos y costumbres transmitidas. La fitoterapia estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana. El ajo, un antibiótico natural, se comía crudo o se procesaba en bebidas para prevenir infecciones. La miel, que posee propiedades antibacterianas, se aplicaba sobre las heridas para prevenir infecciones y acelerar la curación. La corteza de sauce, que contiene salicina, se masticaba o se preparaba como té para aliviar dolores y fiebre, mucho antes de que se desarrollara la aspirina. Compresas de
cebolla debían tratar enfermedades, extraer, mientras que los cataplasmas de consuelda, llantén o ajenjo se usaban para lesiones, quemaduras e incluso fracturas. Estos remedios no eran perfectos, pero ayudaban lo suficiente como para ser ampliamente utilizados. Las mujeres mayores del pueblo, que servían como comadronas y curanderas, eran especialmente expertas. Cuidaban sus propios jardines de plantas medicinales y trataban lesiones y enfermedades dentro de la comunidad. Sus métodos eran a menudo sorprendentemente efectivos. Por ejemplo, utilizaban pan enmohecido, similar a la penicilina descubierta más tarde, para el tratamiento de heridas. Cuando se agotaba el conocimiento, se recurría a rituales y oraciones. Estas prácticas espirituales ofrecían consuelo y esperanza en tiempos difíciles y ayudaban a desarrollar resistencia mental. Hoy en día, muchos de estos remedios naturales están siendo nuevamente investigados, confirmados y utilizadas, no como reemplazo, sino como complemento de la medicina moderna, especialmente en tiempos de crisis. En la Edad Media, los campesinos comunes no podían permitirse armas costosas o castillos protectores. Sin embargo, esto no significaba en absoluto que estuvieran indefensos. En cambio, confiaban en soluciones creativas y la cohesión comunitaria para repeler ataques y protegerse. Uno de sus métodos más efectivos war die Nutzung natürlicher Hindernisse. Los aldeanos plantaron setos densos y espinosos como endrino o espino alrededor de sus campos y casas. Estas barreras naturales eran sumamente difíciles de penetrar y prevenían eficazmente la intrusión de no invitados o animales salvajes. Plantar y cuidar esos setos requería tiempo y paciencia, pero era una defensa eficaz sin la necesidad de armas. Además, construían zanjas y terraplenes dispuestos estratégicamente para dificultar la entrada de posibles atacantes. A menudo diseñaban acceder al pueblo o a granjas individuales intencionalmente complicados o confusos para ralentizar a los atacantes o para confundir. Las ventanas eran generalmente pequeñas y colocadas en lo alto para dificultar los robos. Es este C-section. Mientras que las puertas eran reforzadas con vigas de madera o hierro. Algunas casas incluso tenían aberturas especiales sobre las puertas o accesos, por las cuales, en caso de emergencia, se arrojaban piedras, agua caliente u otros medios disuasorios sobre los invasores. Conten. En caso de una amenaza directa, los campesinos recurrían a armas improvisadas simples pero efectivas. Lanzas de madera endurecida, herramientas afiladas o garrotes de madera de raíz podían utilizarse eficazmente. Sin embargo, más importante aún era la organización social. Los pueblos habían establecido planes de vigilancia en los que los habitantes regularmente se relevaban para vigilar el peligro. En caso de emergencia, se alertaban mutuamente con campanas o cuernos para poder reaccionar juntos rápidamente. Cada habitante del pueblo, independientemente de su edad o condición física, tenía un papel importante en el plan de defensa. Incluso las personas mayores o menos fuertes podían prestar valiosos servicios, por ejemplo, actuando como exploradores, dando la alarma o advirtiendo a otros aldeanos. A menudo se utilizaban tácticas psicológicas, perros ruidosos, símbolos aterradores como cabezas de animales empaladas o cabañas aparentemente abandonadas que podían servir de emboscada. Tenían un efecto disuasorio sobre los posibles atacantes. Hoy en día tendemos a asociar la defensa con equipos costosos o sistemas de seguridad complejos. Pero, las tácticas simples y al mismo tiempo efectivas de las comunidades aldeanas medievales muestran de manera impresionante que el ingenio, planificación, uso de las condiciones naturales y cohesión comunitaria pueden representar medidas de protección igualmente fuertes. Sobrevivir en la Edad Media no era solo una cuestión de resistencia física. Igual de importante era la fortaleza mental que las personas desarrollaban para mantenerse mentalmente saludables a pesar de las condiciones más adversas. Hambrunas, guerras, epidemias y largos inviernos helados no solo ponían a prueba las fuerzas físicas de las personas, sino que también exigían psicológica, estrategias para manejar estas cargas. Un factor decisivo que ayudó a desarrollar la resistencia psicológica fueron las tradiciones y rituales compartidos. Los campesinos celebraban festividades recurrentes, como los cambios de estación, los solsticios o las fiestas de la cosecha. Estos eventos comunitarios reforzaban el sentido de pertenencia y brindaban esperanza y confianza, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Al estructurar el año en ciclos confiables, estos rituales transmitían una sensación de estabilidad y control en un entorno por lo demás caótico, y un mundo a menudo impredecible. Otro componente crucial de su resistencia mental eran las historias y mitos, relatos sobre los desafíos de sus antepasados, las crisis superadas o héroes legendarios les proporcionaban consuelo y los alentaban a seguir adelante. Estas historias mostraban que el sufrimiento
desafío y los retos eran parte de un contexto mayor y significativo, no solo una desgracia arbitraria. Los habitantes más ancianos del pueblo eran considerados como guardianes y transmisores de este importante conocimiento, ya que en sus relatos establecían la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Mantenían vivo. La fe también desempeñaba un papel central para la supervivencia mental, ya fuera la religión cristiana, creencias locales tradicionales o una mezcla de ambas. La fe daba a las personas una orientación interna y ayudaban a no perder la esperanza en tiempos difíciles. Rituales como la oración conjunta, la bendición de los alimentos o el encendido de una vela durante una tormenta daban una sensación de seguridad y ayudaban a aliviar los miedos. Incluso en el manejo de la muerte y la pérdida, las comunidades medievales mostraban una notable resiliencia psicológica. Los rituales en torno a los entierros y el duelo permitieron una despedida comunitaria y ayudaron a los dolientes a expresar y procesar su pena de manera socialmente aceptada. La muerte no fue excluida, sino integrada en la vida cotidiana. Y eso ayudó a manejar mejor los miedos y preocupaciones. Los psicólogos modernos ahora confirman que estas antiguas estrategias siguen siendo asombrosamente efectivas hoy en día. Sentimiento de comunidad, rituales y el hallazgo de sentido en fases difíciles de la vida son componentes fundamentales para la resiliencia psicológica. Incluso en nuestros días, talleres de supervivencia y programas de coaching abordan ahora exactamente estas estrategias ancestrales y las enseñan a personas que desean fortalecer su resiliencia y fortaleza mental, de manera muy similar a como lo hacían los campesinos medievales hace siglos. La gente de la Edad Media no conocía términos modernos como preparación o entrenamiento de supervivencia. No planeaban conscientemente ser independientes o autosuficientes, simplemente era su realidad cotidiana. Las técnicas simples y robustas que ellos desarrollaron fueron el resultado de siglos de experiencia, constante adaptación y innumerables intentos de sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles, ya sea que se tratara de recolectar agua sin herramientas, generar calor con un consumo mínimo de combustible, preservar alimentos por mucho tiempo o tratar enfermedades con simples remedios naturales. Sus soluciones surgieron de la necesidad, pero con notable eficiencia perfeccionada. Ellos sabían cómo utilizar recursos de manera sostenible, comunidad para fomentar y desarrollar la fortaleza mental. Estas habilidades los hicieron enormemente resistentes a pesar de todas las adversidades. Hoy en día, ya que nuestro mundo moderno a menudo parece vulnerable a las crisis, podríamos aprender mucho de estos campesinos medievales. Nuestra infraestructura que damos por sentada, electricidad, calefacción, supermercados y atención médica son más frágiles de lo que nos gustaría. Un corte de electricidad repentino, desastres naturales o crisis económicas inesperadas podrían plantearnos desafíos muy similares a los que eran cotidianos entonces. Por ello, deberíamos prestar más atención a estas técnicas olvidadas. Nos ofrecen soluciones prácticas concretas que también funcionan hoy en día y quizás incluso puedan salvar vidas. Cada vez más homesteaders modernos, preppers y autosuficientes recurren precisamente a estas antiguas estrategias, las adaptan a las condiciones actuales y las integran con éxito en su vida cotidiana. Quizás ha llegado el momento de que también nosotros tomemos el pasado en serio y considerarlas como una valiosa fuente de conocimiento en lugar de descartarlas como primitivas o atrasadas, porque en tiempos de crisis a menudo son las soluciones simples y robustas las que nos protegen de manera más efectiva.